Bueno, buenas tardes a todos los que se conectan a este webinar, una nueva sesión de los webinars de aviones de papel, emprendimientos en tiempos del coronavirus o del COVID-19. Muchísimas gracias a las personas que se han ido conectando. Le vamos a dar unos minuticos más para que más personas se puedan agregar al webinar. Va a estar muy interesante, es un tema que es bastante importante en estos días, sobre todo para las empresas y sobre todo para lo que está pasando con la economía. Pensamos mucho en qué pasa con la economía, en las ventas, en las aperturas de los negocios, y queda, digamos, un vacío en el conocimiento legal sobre qué hacer con los contratos laborales y qué hacer con la participación legal de nuestras empresas. Entonces, pues esperemos para que más personas se puedan conectar a nuestro webinar. Muchísimas gracias de nuevo a las personas que ya se han ido conectando. En unos 2 minutos comenzamos y ya iniciamos. Bueno, ya vamos a dar inicio con este webinar. Muchísimas gracias a las personas que se conectan. Ya somos 20 personas. Eh, para los que acaban de llegar, pues somos Aviones de Papel. Somos una empresa que es un emprendimiento que buscamos ayudar a las empresas, ayudar a los emprendimientos para que puedan desarrollar las estrategias de negocio y que puedan tener un éxito en sus ventas y en la prestación de sus servicios. Lo que queremos con Aviones de Papel en su fundación es llegar a esas empresas, a esos emprendedores que tienen ideas de negocio, o a a esas pequeñas o medianas empresas que ya están desarrollando su negocio, pero han tenido falencias en la estructuración, en el desarrollo de estrategias de negocio, en la parte financiera, en la parte de ventas y de servicio. Normalmente, pues los que empiezan un emprendimiento es porque son expertos o porque tienen un conocimiento acerca de algo, pero eso no quiere decir que tengan un conocimiento acerca de lo que es una creación de una empresa y lo que es tener una empresa propia o ser autoempleado. Lo que nosotros buscamos en Aviones de Papel es que esas falencias en el conocimiento, o que
eso que se va a ir aprendiendo en el camino, pues no se aprenda a través de errores, sino que tengan como unas personas que son expertas en diferentes temas empresariales para que los asesoren y puedan seguir desarrollando sus empresas y sus negocios. Hoy vamos a tener la compañía de Nova Legal, es un emprendimiento de soluciones jurídicas. Son unos abogados muy pilos que están dando asesoría a las empresas y que están acompañando a las empresas en la parte legal, que me parece muy importante porque la constitución y la estructuración legal de las empresas es parte fundamental del buen funcionamiento de ellas. Los servicios que Nova Legal presta, pues a nuestro parecer son fundamentales para las empresas. Hoy vamos a tocar un asunto muy importante que son los asuntos laborales en tiempo del COVID-19. Sabemos que la situación económica está bastante complicada y que hay una incertidumbre en qué va a pasar en el futuro, qué vamos a hacer con nuestras empresas. Y uno de los temas más importantes es qué vamos a hacer con nuestros empleados o con nuestros colaboradores. Y pues hoy esperemos resolver esas dudas y poder conocer mucho sobre lo que está pasando a nivel legal en las empresas. Le voy a dar paso a Melanie Romero, que es una abogada de Nova Legal, que nos va a dar como una presentación acerca de lo que es Nova Legal y de lo que vamos a hablar hoy. Eh, Hola Melanie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenida a este webinar. Cuéntanos un poco acerca de Nova Legal, cómo salió su emprendimiento, de dónde salió la idea, cómo comenzaron ustedes. Bueno, Nova Legal es una empresa que, como su eslogan lo dice, brinda soluciones jurídicas a las personas que se acercan, digamos que a nuestra plataforma. Nuestro plus es el servicio que le brindamos a nuestros clientes, ya que tenemos como la premisa de que no se trata exclusivamente de tener un cliente, una relación cliente-abogado, sino brindar soluciones jurídicas, de pronto en muchas ocasiones acortar los tiempos en los procesos legales. Y pues sí tenemos, digamos que un target en el mercado, y es que la brecha se cierra un poco hacia lo que es el sector empresarial, dado que pues como nosotros estamos asentados en la ciudad de Ibagué, queremos generar desarrollo regional, y eso pues solamente es posible a través del apoyo hacia las empresas y hacia lo que, digamos, promueve la generación de empleo, hacia lo que se solidifica, hacia la generación de ingresos. Eso es desarrollo regional y nosotros estamos muy enfocados hacia eso. Digamos que nuestro equipo es un equipo muy bien preparado, con mucha experiencia en el área laboral, en el área civil, en el área comercial, en el área de formulación de proyectos. Y pues nosotros sí queremos hacer como un vínculo muy estrecho entre lo que es el desarrollo regional y lo que es el papel que cumple el abogado ahorita pues dentro de una sociedad. Bueno, pues muy chévere lo que ustedes están haciendo, la verdad creo profundamente en la importancia de la asesoría legal en las empresas, y que pues los empresarios que ya están establecidos, que de pronto han tenido vacíos legales, pues que tengan la oportunidad de tener también una asesoría muy profesional en ese tema. Lo digo por experiencia, ya he empezado varios emprendimientos, Aviones de Papel pues es el último de ellos, pero en los emprendimientos anteriores teníamos un buen servicio, teníamos una buena idea, pero al no tener o al no haber visto lo importante de la estructuración legal y los fundamentos legales de las empresas, pues tuvimos muchos problemas hasta llevarnos a cerrar. Entonces pues creo que lo que ustedes hacen pues Sí. es muy importante. Eh, Sí, Santi, me gustaría de pronto precisar en que nosotros sí queremos un poco como romper ese paradigma que existe entre lo que es el abogado inalcanzable, la firma inalcanzable, porque pues sí, digamos que es muy importante que la gente entienda que el derecho también es promover, y no solamente digamos que para retener, ¿no? Sino también para promover, para generar, que es como una idea de lo que quiere, digamos, nuestra empresa, y pues por eso también este tipo de iniciativas. bueno, pues muchas gracias Melanie y a todos los de Nova Legal Gracias a ti, gracias a ustedes. por estar acá presentes y por pues dar esta información tan valiosa para los empresarios y para las empresas de hoy en día. Eh, pues hablemos acerca de el invitado número 2 y de la persona que nos va a estar hablando sobre unos temas
muy buenos y muy importantes para las empresas. Cuéntanos un poco, Mel. Bueno, nuestro profesional se llama Julio Escobar. Él es especialista en derecho laboral, tiene vasta experiencia, digamos, en lo que se ha venido desarrollando en el área del derecho laboral, trabaja con una empresa que respalda también el área de la seguridad social. Entonces, digamos que es como la persona adecuada para orientarnos y llevarnos a solventar todas las dudas y las inquietudes que surgen en este momento de coyuntura, y pues en este tema en específico, que pues son las relaciones laborales y cómo surge digamos que esa premisa de lo que va a suceder ahora, lo que venía sucediendo antes y cómo se proyecta a futuro lo que pasa con las relaciones laborales. Bueno, Melanie, muchísimas gracias por acompañarnos. Le vamos a dar paso entonces a Julio para que podamos ahondar en estos temas tan importantes. Claro que sí, muchas gracias. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Santiago, y buenas tardes para todas las personas que están en este momento conectados en YouTube. Muy feliz de estar en este momento acá junto a Aviones de Papel, que hace una gran gestión. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar junto a nosotros. Julio, pues cuéntanos un poco acerca de tu experiencia, de quién es Julio y por qué pues tienes tanto conocimiento en los temas de laboral. Bueno, pues mi nombre es Julio Escobar Vanegas, soy abogado de la Universidad de Ibagué, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Ibagué, y tengo pues alto bagaje y experiencia también en el sector laboral. Llevo 3 años pues en el litigio laboral junto con Ajucomsas, una empresa pues dedicada a todo lo que tiene que ver con el asesoramiento y el acompañamiento legal en laboral y en seguridad social. Entonces pues insisto, pues estoy muy contento de estar acá y poderlos acompañar y resolver todas las cuestiones en cuanto pues a los asuntos laborales en tan compleja situación en la que nos encontramos hoy en día en Colombia y en el mundo. Claro, es muy importante lo que tú dices acerca de la situación actual. Las empresas pues se están viendo en una situación muy difícil y la verdad es que hay mucha incertidumbre sobre todo en qué va a pasar en un futuro, porque pues no es solo lo que está pasando actualmente con la cuarentena, sino cómo va a responder la economía pues después de que esto pase. Y pues los asuntos laborales y los asuntos judiciales o jurídicos de las empresas pues es un tema que todo el mundo está queriendo conocer y compartir. De nuevo les agradecemos a las personas que nos están acompañando. Ya tenemos 36 personas en vivo, entonces pues realmente tenemos una audiencia que quiere conocer de estos temas. Julio, ¿qué te parece si comenzamos? Uno de los primeros temas, y yo creo que uno de los temas más importantes, es una pregunta que nos hacemos los empresarios, y es que ¿qué vamos a hacer con los contratos laborales de los empleados? Si ya no tenemos ingresos, si ya no estamos utilizando esa fuerza laboral, ¿qué hacemos con ellos en este momento? Les podemos suspender el contrato, los podemos, no quiero decir la palabra, pero despedir, o podemos llegar a algún acuerdo. La verdad es que yo estoy muy perdido en ese tema. Bueno, hay que comenzar diciendo pues que esta situación que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estableció desde el 11 de marzo del 2020 como pandemia, ha afectado a diferentes sectores de la industria, y pues esto es bien sabido, y en este momento no estamos percibiendo aún las consecuencias tan graves que esto va a acarrear. Entonces, desde el 17 de marzo del 2020, gracias al decreto 417 y el 417, el Gobierno Nacional decretó el estado de emergencia económica y social y ecológica en todo el territorio nacional. Esto hay que establecerlo porque pues digamos que este es la apertura al confinamiento que estamos en este momento desarrollando, y esto hace pues que obviamente se desprendan diferentes situaciones a nivel laboral, que es la que vamos a encontrar ahora. ¿Qué sucede? En nuestro ordenamiento jurídico hay disposiciones que las empresas como tal pueden establecer o pueden acudir a ellas. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo expidió la circular número 0021
del 17 de marzo del 2020, en la cual busca garantizar la protección al trabajo y señala medidas de protección al empleado con ocasiona pues al confinamiento, y la intención es hacer una contención de las consecuencias que pueden traer o acarrear pues como tal la situación que nos presenta el COVID-19. Entonces, en esta circular presentan varios puntos en el cual, repito, busca proteger al trabajador, y esto pues hay que establecerlo, y pues digamos que ahí hace un muy buen trabajo el ministerio como tal para que lo tengan muy en cuenta, ¿sí? Esto pues obviamente porque hay que pensar en cada familia de cada empleado. Pues obviamente muchos sostienen familias numerosas, pues en Colombia es sabido que tenemos familias numerosas, y pues obviamente muchas personas están, dice el ministerio, que más de 2 millones de personas en Colombia están hoy ganando solo un salario mínimo. Entonces pues hay que hacer un tipo de protección y establece digamos unos parámetros y unos puntos que obviamente está en la libertad el empleador de acogerse o no en ese punto. La primera de ellas es la suspensión del trabajo. Permítame un segundo, que es que tengo acá. Tranquilo. Es un tema bastante importante. Sí, es como entonces, sí. Perdón, es que quería acá aclarar una cuestión. La suspensión del trabajo no está dentro del decreto 0021, ¿sí? Pero pues vamos a comenzar hablando de ella porque pues es una figura que se ha presentado mucho y de la cual hemos recibido bastantes preguntas, y hay mucha inquietud respecto a esta figura porque se ha presentado muchas veces. Insisto, dentro del decreto que expidió el Ministerio del Trabajo no está establecido como una de las salidas o una de las variantes dentro de la protección que tiene, pero hay que establecer que dentro del marco legal que hoy Colombia digamos está vigente en Colombia en cuanto a la normativa laboral, está pues como tal vigente, repito. Entonces, esta suspensión del contrato de trabajo, perdón, la encontramos en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice lo siguiente. Bueno, dice, el contrato de trabajo se suspende cuando hay 6 numerales, sin embargo, solo 2 nos podemos establecer en estas 2 bajo los términos de la coyuntura de la situación que nos presenta hoy en día por el COVID-19, el cual es el primer numeral y el numeral tercero. ¿Qué dice el primero? Dice que las empresas pueden suspender el contrato de trabajo cuando haya una fuerza mayor o un caso fortuito que temporalmente impida la ejecución del contrato. Esta situación, la del COVID-19, lleva a las empresas a cerrar temporalmente digamos su productividad. Entonces encontramos que no está en cabeza del empleador ni mucho menos del trabajador poder contener esta situación. Es decir, se sale de las manos poder accionar o hacer alguna digamos acción, no sé cómo quieran decirlo, para poder contener esto. Y de hecho están obviamente en la obligación de obedecer lo que determinó el gobierno nacional, repito, en el decreto número 417 del 17 de marzo del 2020. Sí. Entonces, digamos que bajo la normativa que nos presenta hoy el Código Sustantivo está este primer numeral. El numeral tercero, ¿qué dice? Dice, el contrato de trabajo se suspende cuando, por suspensión de actividades o cláusula temporal de la empresa, establecimiento o negocio en todo o en parte, hay que establecer esto, en todo o en parte, hasta por 120 días por razones técnicas o económicas u otras independientes de la voluntad del empleador mediante autorización previa al Ministerio de Trabajo. ¿Qué sucede? Este numeral es un poquito más específico en cuanto a que enumera diferentes puntos que hay que tener en cuenta, ¿sí? Sí. La primera, que la suspensión de la actividad independientemente puede ser total o parcial. ¿Listo? Entonces la empresa no, digamos que revisando la situación como tal, puede estar cerrando la totalidad de sus digamos de sus puntos de trabajo, ¿sí? O temporalmente algunos puntos, mientras otros busca pues digamos otra solución.
El otro punto que hay que tener en cuenta y que establece este numeral, si lo van a utilizar las empresas, es que es por 120 días y eso sí está, digamos, taxativo y está tácito ahí, y usted lo puede observar que son 120 días de suspensión, ¿sí? O sea que pone un límite en el tiempo, ¿sí? Entonces esto es muy importante, ¿sí? La otra condición es que hay una previa autorización del Ministerio de Trabajo, y aquí me voy a detener un momento, porque el Ministerio de Trabajo suspendió su labor como tal para digamos, las personas, los agentes que van y hacen este tipo de visitas a las empresas, lo cual es importante en este punto porque pues digamos que la autorización de este Ministerio de Trabajo se hace después de esa auditoría que hacen los representantes del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, en este momento no hay quien haga esas visitas, quien haga esa revisión de, digamos, de la situación fáctica que se nos presenta. Entonces aquí encontraríamos, digamos, un punto complejo para poder desarrollar este numeral. Sin embargo, pues nosotros lo traemos a colación porque pues digamos que en general pues se puede utilizar. Ahora, bueno, pero yo señor, tengo una pregunta para ti en eso. ¿Y cómo hacemos nosotros los empresarios para poder utilizar esa suspensión temporal del contrato laboral como alternativa para no finalizar el contrato, si en este momento el ministerio no está cumpliendo esa labor? ¿Podemos llegar a un acuerdo con el empleado? Sí, claro. Digamos que obviamente hay una disposición general para cualquier decisión que tome el empleador, y es que si hay una conciliación con el empleado, conciliación, es decir, la conciliación tiene que haber dos partes. Si no existen dos partes y se toma una decisión, es una decisión unilateral, es una decisión que no tuvo en cuenta, digamos, la potestad o diferentes situaciones que el empleado puede presentar para poder llegar a un acuerdo. Entonces, si es mediante una conciliación y un acuerdo entre los dos que no medie ningún tipo de coacción por parte de la empresa, esa en regla general pues siempre se puede llegar a un acuerdo. Sin embargo, el código en el artículo 51 establece que el empleador efectivamente puede hacer esta suspensión del trabajo sin ese, digamos, conciliación, ¿sí? Pero en el punto como tal, en el cual, digamos, en el numeral tercero, solicita un permiso para el Ministerio de Trabajo, insisto, esto es un punto complejo que obviamente entrará después de acabar todo este evento en el cual estamos enfrentándonos, pues obviamente una revisión del ministerio, porque repito, como tal el procedimiento natural es que un agente del ministerio vaya a la empresa, revise la situación como tal y pues obviamente dicte un visto bueno para que se pueda hacer esta suspensión. Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? Si usted ve que ninguna de las medidas que vamos a hablar más adelante de ellas no entra dentro de sus posibilidades como empleador y definitivamente tiene que hacer la suspensión del contrato, pues obviamente pues el numeral primero habilita mucho más que el numeral tercero. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las, digamos, situaciones que hay que tener en cuenta por parte de las empresas para esta suspensión del contrato? La suspensión del contrato cesa obligaciones del empleador a pagar salarios y prestaciones como cesantías y vacaciones. Pero hay que tener en cuenta, mantiene la obligación del pago obligatorio a seguridad social y salud. Y obviamente, pues, pago de seguridad social comprende lo que tiene que ver con pagos aportes de pensión. Y obviamente, pues, esa es la obligación del trabajador de prestar sus servicios a la empresa. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque, insisto, nos han llegado preguntas al respecto, y es, ¿por qué a mí me suspenden el contrato y me sacaron de seguridad social? Eso está mal y está en contra de la ley y en contra de este artículo 51. Hay que tener en cuenta, empleadores, por favor, para evitar sanciones y evitar conflictos a futuro,
ustedes tienen la obligación, si suspenden el trabajo, tienen la obligación del pago obligatorio de seguridad social, y esto se debe mantener hasta finalizado, obviamente, pues digamos, toda esta contingencia y pues obviamente el término de trato, porque pues como tal el trabajador, la seguridad social en salud y en pensión es vital, y más en un momento en el cual la salud está en peligro para todo el conglomerado social colombiano. Es decir, usted suspende el contrato de trabajo y dice, vea, ya tengo acá mi soporte legal, pero usted si lo saca de la seguridad social, si lo desvincula de la salud, imagínese su trabajador desvinculado en este momento tan grave como es pues la pandemia que nos está quejando en este momento, una persona sin poder acudir a servicios médicos. Entonces pues hay que tener en cuenta esto para evitar, insisto, diferentes situaciones que pues obviamente podrían el empleador. Bueno, pues muy interesante eso de que tú hablas sobre el aporte a seguridad, porque pues muchos empresarios pues están cometiendo el error de suspender los contratos y suspender también los aportes. Yo te tengo una pregunta de pronto aclaratoria acerca de el monto a cotizar, ya que pues tú sabes que los aportes a seguridad sí, pues están compartidos entre el empleador y el empleado. Si se suspende el contrato, ¿el empleador pasaría a aportar el 100% de ese aporte? Sí, ¿cuál es la cuestión acá? Es así, pero hay un decreto del cual vamos a hablar más adelante en el punto, lo vamos a tocar, entonces voy a aplazar esa respuesta con el punto de los aportes a seguridad social, pues que se están presentando, porque es que hay un decreto del 558 del 15 de abril del 2020, obviamente reciente, esto salió hace 3 días, entonces pues obviamente es de total interés, claro, y ese punto lo vamos a tocar cuando lleguemos allá. ¿Listo? Sí, pues obviamente le parece. Sí, claro, es muy importante. Entonces volvemos, listo. Entonces, ¿qué medidas tomó o qué medidas sugiere como tal el Ministerio del Trabajo en el decreto 417? El primero es conocido y obviamente pues se está aplicando en muchos sectores del país, que es el trabajo en casa. Ojo, trabajo en casa tiene puntos diferenciales a teletrabajo, ¿sí? Entonces, trabajo en casa, por tratarse de una situación ocasional, temporal y excepcional, es posible que el empleador autorice el trabajo en casa sin transformar en su totalidad las condiciones laborales a teletrabajo, pues no existe el lleno de los requisitos para que éste se cumpla, solo basta con el simple acuerdo entre el empleado y el trabajador. Entonces, obviamente, pues digamos que este trabajo en casa se está desarrollando por muchas empresas, pero hay muchas empresas que no lo están teniendo en cuenta, y pues obviamente insistimos para digamos, sostener o para el bien de la planta de trabajadores, siempre hay que buscar soluciones que los beneficien a ambos, tanto al trabajador como al empleador, ¿sí? Esto porque en el momento y a futuro, esto podría obviamente verse repercutido por diferentes consecuencias, ¿no? Claro. En cuanto a la salud mental y pues obviamente física que podría tener el trabajador. Entonces, el primero pues obviamente está el trabajo en casa. El segundo es el teletrabajo establecido en el artículo segundo de la ley 1221 del 2008. Y voy a permitirme leer ese artículo, que dice lo siguiente: una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y de la comunicación, las TIC, para establecer el contacto entre trabajador y empleador, sin requerir la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. En este caso, no se aplican las disposiciones sobre jornada de trabajo, horas extraordinarias y trabajo nocturno, ni tampoco se pueden imponer altas cargas de trabajo. Se debe respetar las condiciones de remuneración establecidas como a cualquier trabajador que presentara su servicio en el centro de trabajo. ¿Listo? Sí. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Esta modalidad exige una serie de condiciones por parte del empleador, y está la diferencia entre el teletrabajo y el trabajo en casa. ¿Cuáles son?
La visita al puesto de trabajo que tiene como objeto verificar las condiciones de trabajo en cuanto a las características físicas, biológicas, ergonómicas y que pueden tener influencia significativa en la generación de riesgos en la seguridad y salud del trabajador. Entendemos que obviamente por el decreto pues establecido y por el confinamiento en el cual nos presentamos, pues se presenta en este momento, es muy difícil que los empleadores asistan o vayan y hagan estas visitas. Entonces obviamente hay que buscar las medidas necesarias para que esto se cumpla, es decir, que el empleado esté en condiciones óptimas para desarrollar su actividad, sea cual sea. ¿Listo? Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Sí. No sé si de pronto tengas preguntas o si las personas que están viendo en este momento en vivo tengan alguna pregunta hasta el momento. Bueno, tenemos una pregunta y es acerca sobre la suspensión del contrato de parte del empleador, pero por parte del empleado, cuando le suspenden el contrato, está obligado o no a seguir prestando sus servicios como empleado. Ya, entonces, la suspensión del contrato suspende obligaciones de ambas partes, ¿sí? Entonces, las del empleador están suspender el pago como tal, ¿sí? Que tiene, pues, por obligación de salarios. Y por parte del empleado, la suspensión, obviamente, de cualquier actividad que desarrolle dentro de la empresa. Entonces, obviamente, ellos no están obligados a mientras se le suspende el trabajo, pues a llevar a cabo cualquier actividad que sea obviamente pues presentada en una condición normal de trabajo cuando pues el contrato esté en desarrollo normal, ¿sí? Entonces digamos que en ese punto pues hay una obligación de hacerlo, ¿listo? Ah, bueno, listo. Y otra pregunta acerca de lo que tú decías sobre las condiciones del trabajo óptimas para prestarlo como teletrabajo o trabajo en casa. Sí. Digamos, si yo soy un empleado y no tengo la conexión a internet o no tengo el aparato tecnológico necesario para prestar ese trabajo desde mi casa, ¿qué hago? ¿Cómo soluciono? ¿O cómo el empleador o yo como empleador le puedo solucionar eso a mi empleado? Bueno, o sea, digamos que para el teletrabajo está claro que las condiciones que tiene que presentarle tienen que ser óptimas y en cuanto a esas condiciones abarca todo el desarrollo, digamos, de la materia con la cual trabaja, porque entonces encontramos en ese caso, por ejemplo, las personas que utilizan las TIC de manera frecuente, por ejemplo, un administrativo, algún tipo de secretaria, que utilice siempre o recurrentemente estos equipos, pues obviamente si no tienen en su casa pues una conexión a internet o un computador que pueda en el cual pueda desarrollar cualquier trabajo, el empleador tiene la obligación de suministrarle todos los equipos para que pueda desarrollar su trabajo, ¿sí? Todos los equipos, desde internet si no lo tiene, hasta el equipo de cómputo si no lo tiene, o si de pronto necesita especificaciones muy avanzadas como el tipo de software o bueno, no sé, hay diferentes puntos donde de pronto el equipo que el trabajador tiene en casa, las condiciones necesarias para poder desarrollar su trabajo. Por ejemplo, los ingenieros de sistemas, o bueno, aunque ellos pues obviamente siempre tienen equipos muy, muy buenos, pero no sé, desarrolladores gráficos, diseñadores gráficos, que los computadores necesitan tarjetas de video, pues digamos de última generación, etcétera, pues obviamente el empleador debe aportar estos equipos. Aquí, qué pena, una pregunta de la señora Geraldine López. Sí. Ella pregunta, o bueno, solicita la diferencia entre trabajo en casa y teletrabajo. La diferencia es muy digamos, muy fácil de desarrollar. ¿Listo? Sí. Permítame un segundo. Sí, ahí está como una pequeña duda entre qué es Sí. teletrabajo y qué es trabajo en casa. El teletrabajo, insisto, o repito, está
desarrollado por el artículo 2 de la ley 1221 del 2008, ¿sí? Esa ley, pues digamos, ahí establece que él como tal tiene que, y repito, asegurarse que el desempeño de las actividades por parte del trabajador sean pues mediante el equipo o las disposiciones que el empleador le dé, ¿sí? Le pueda brindar. Es decir, el empleador está obligado a disponer de todas las condiciones para que pueda desarrollar su trabajo. El trabajo en casa está establecido por esta ley, pero en el artículo 4, el cual establece lo siguiente: una persona que tenga la condición de asalariado no se considera teletrabajador por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio o lugar distinto de los locales de trabajo del empleador, en vez de realizarlo en un lugar de trabajo habitual. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Digamos, el apoyo que tiene el empleador, ¿sí?, por parte del suministro de todas las herramientas para que él pueda desarrollar su trabajo, ¿sí? Y además del suministro, la constante verificación de que obviamente estén en pleno todos estos equipos, ¿sí? Entonces, el trabajo en casa, por ejemplo, no desarrolla o puede que no desarrolle actividades con las TIC, ¿sí? Entonces, le dan diferentes digamos, oportunidades para que, obviamente, planeando pues unos objetivos, pueda desarrollar su actividad en la casa, pero sin la revisión o digamos, ese apoyo de disposición de equipos de trabajo por parte del empleador. Entonces, no sé si de pronto queda claro. Sí, es una diferencia abismal entre uno y el otro, acerca de sobre todo entonces, lo que tiene que dar el empleador para un teletrabajador o un trabajador en casa. Exacto. Entonces, bueno, seguimos. Sí, bueno, el próximo tema es digamos que es muy tratado en estos días en las empresas, y muchas empresas optaron por esto, y es acerca de las vacaciones colectivas, que enviar a vacaciones a todos los empleados. Varias empresas que pues hemos tenido la oportunidad de asesorar, pues han optado por enviar colectivamente sus empleados a vacaciones. Pero pues cuéntanos cuáles son las consecuencias o cuál es la realidad acerca de tomar esta decisión. Bueno, en ese punto voy a digamos, a establecer algo que hay que tener muy en cuenta. Y es que el COVID-19 es una situación, o pues esta pandemia del COVID-19 es una situación que ni el empleado ni el empleador estaban esperando, ¿sí? Es algo está totalmente fuera de las manos o de la capacidad como tal de estas dos partes de poder contrarrestar. Entonces, siempre se hace el llamado a la cooperación mutua de el beneficio de la empresa, que ese beneficio de la empresa lo que hace es obviamente tener una consecuencia positiva para los empleados, porque si la empresa no sobreviven los puestos de trabajo. Claro. Entonces, en este punto, pues se hace un llamado a todos los empleados a tener consideración, ¿sí? Y obviamente aportar un poco de su tiempo, porque pues obviamente eso implica un tiempo de descanso. Pero pues bueno, voy a desarrollar el punto y ya hablaremos de todo esto. Sí. Entonces, como es bien sabido, el trabajador tiene derecho a descanso remunerado por haber prestado sus servicios durante un año. Consiste en 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas, de conformidad con el artículo 186 del Código Sustantivo de Trabajo. Asimismo, se puede otorgar vacaciones a los trabajadores antes de causar dicho derecho, lo cual es conocido como vacaciones anticipadas. Es decir, usted como trabajador, después de un año de trabajo, tiene derecho a 15 días de trabajo, ¿cierto? De descanso remunerado. Sí. Sin embargo, como estamos en una situación, insisto, total, que el de acción de la empresa, obviamente es un caso fortuito, una fuerza mayor, hay que establecer que si de pronto usted
no ha completado ese año para poder gozar de eso. Hay una figura que es las vacaciones anticipadas que se pueden establecer. ¿Listo? Ahora, el Ministerio de Trabajo estableció las condiciones para otorgar vacaciones colectivas anticipadas a sus trabajadores, para lo cual las empresas deben tener en cuenta lo siguiente. Primero, las vacaciones deben ser remuneradas al trabajador con el salario que venga en el momento de disfrute. Segundo, el trabajador no podrá exigir que se le asigne un nuevo periodo de vacaciones luego de cumplir el año de trabajo. Tercero, esta opción se da de mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador, ya que la norma establece que se debe notificar 15 días antes del disfrute de las vacaciones. Pero pues hay que entender que por la urgencia de esta emergencia mundial se puede llevar a cabo por el mero acuerdo de las partes. Entonces, 3 puntos claves para poder tener en cuenta estas vacaciones anticipadas. Primero, las vacaciones tienen que ser remuneradas con el salario con el cual el trabajador disfrutaba al momento, pues digamos, de comenzar estas vacaciones. Ahora, si en dado caso hay un acuerdo entre el empleador y el trabajador de reducir este salario por este tiempo, se puede hacer. Pero ese acuerdo, insisto, no puede mediar ningún tipo de coacción por parte del empleador hacia el trabajador. El trabajador tiene que estar de acuerdo, y esto lo digo y hago hincapié porque hay diferentes situaciones y ya se han presentado donde hay un tipo de coacción, y esto está muy mal porque esto es demandable y obviamente pues puede acarrear sanciones que pues por el momento los empleadores no creo que quieran obviamente pues llegar a incurrir en estas sanciones. Segundo punto, el trabajador no podrá exigir otro periodo de vacaciones, y aquí es donde hago el llamado a la comprensión, y obviamente es un punto difícil porque pues uno las vacaciones las quiere disfrutar de paseo, quiere ir a la playa, quiere ir a la montaña, quiere hacer diferentes actividades, y pues uno dice, bueno, pero ¿qué vacaciones estoy disfrutando si estamos encerrados y confinados? Claro. Pues aquí es usted como trabajador debe colaborar para que la empresa pueda desarrollar su actividad y pueda salir avante luego de toda esta situación tan difícil en la cual nos estamos presentando. Y por último, que pues obviamente esto se debe dar por un mutuo acuerdo. Esto lo digo porque pues a nivel legal para el otorgamiento de las vacaciones siempre tiene que haber una notificación de 15 días antes a la fecha del disfrute de estas vacaciones, pero digamos que este punto como tal, por la situación de urgencia, de emergencia mundial en la que estamos, establecer por mutuo acuerdo. Bueno, pues muy bien en eso y muy claro el tema. Ahora yo una pregunta aquí que resulta en el chat, y es acerca de qué pasa con un trabajador que no ha cumplido un año o que de pronto su contrato laboral no dura tanto tiempo. Qué pena, Santiago, es que no falló un poquito mi internet y no le alcancé a escuchar con claridad la pregunta. Ah, bueno, tranquilo. Mira, la pregunta es, ¿qué pasa si el trabajador no ha completado su año o no ha completado en tiempo de su contrato un año de trabajo para poder disfrutar de esos 15 días de vacaciones? Qué pena con todos los oyentes y con usted, pero es que no alcancé a escuchar verdaderamente la pregunta y quisiera que me la repitiera porque es que no tengo un problema acá de conexión, qué pena. Claro, no se preocupe, nosotros lo estamos escuchando bien, creo. Me pueden por el chat también comentar si nos están escuchando bien. La pregunta es, ¿qué pasa si el trabajador no ha cumplido con el tiempo establecido, o en este caso un año de contrato, para disfrutar de los 15 días de vacaciones? Ya, listo. Entonces, las vacaciones, insisto, obviamente pues se dan cuando la persona tiene un año de trabajo, pero la figura que estamos hablando acá son las vacaciones anticipadas. Entonces, vacaciones anticipadas da para que se den estos 15 días hábiles cuando el trabajador no ha cumplido ese año de servicio, de servicio como tal a la empresa. Entonces, esas vacaciones anticipadas son las que habilitan para que de mutuo acuerdo
obviamente pues insisto, de mutuo acuerdo, se puedan dar estos días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. ¿Listo? Entonces, no pasa nada que la persona no haya cumplido el año como tal de trabajo. Se van a establecer como anticipadas. Obviamente, insistimos que uno de los puntos de los cuales pues hice hincapié, y es que no puede el trabajador exigir que se le asigne un nuevo periodo de vacaciones luego de cumplir el año de trabajo. ¿Listo? Ah, bueno, listo. Porque pues obviamente puede llegar a darse pues ese punto. Bueno, vamos a seguir, hay más preguntas, pero pues vamos a buscar responder, tener un espacio de preguntas y respuestas al final. Bueno, sigamos con bueno, un tema muy como álgido para las empresas en este momento es buscar la disminución de los salarios de los empleados. Pues digamos que sobre todo para aquellos empleados que se ganan más de un mínimo, y las empresas están buscando disminuir esa remuneración. ¿Cómo se hace? ¿Qué alternativas hay? ¿Es posible? ¿No es posible? Bueno, hay que tener algo muy en cuenta. El salario mínimo se tiene que respetar sí o sí bajo las condiciones que se presenten de fuerza mayor, caso fortuito, lo que sea. El salario mínimo no se puede modificar, ¿sí? Es decir, si la persona gana un salario mínimo, usted como empleador no puede reducirlo a más de lo establecido porque sería inconstitucional. Más allá de ilegal, es inconstitucional, y usted como empleador entraría a sanciones y obviamente a procesos litigiosos de los cuales usted no está en este momento pues en la capacidad de soportar por toda esta situación que viene presentándose por el COVID-19. Ahora, la pregunta de si se puede o no disminuir el salario como tal, sí se puede. Sí se puede siempre y cuando haya un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Pues obviamente esta conciliación se puede hacer, esta disminución, pero insistimos, y como ya se dijo antes, no puede obrarse ningún tipo de acción coactiva por parte del empleador hacia el trabajador para que acepte este tipo de disminución, porque este punto sí es ilegal. Es decir, si usted como empleador obliga de la forma que sea, mediante amenazas, mediante pues diferentes situaciones que se pueden presentar y sean obviamente pues demostrables, usted puede incurrir en diferentes sanciones y, insistimos, en procesos litigiosos que usted en este momento no está para soportarlos, ¿sí? Entonces, bajo ningún criterio puede usted obligar a sus trabajadores como tal a que se disminuyan el salario. Tiene que ser un acuerdo. Obviamente, insistimos en esto, en el llamado que hemos hecho durante pues toda la transmisión y durante todo este tiempo de confinamiento a los trabajadores a tener comprensión y de forma u otra aportar un granito de arena para que sus empresas no quiebren, porque esta situación es totalmente compleja. La situación económica de las empresas se está viendo afectada por, pues obviamente el paro de sus actividades, y al momento en que una empresa llegue a una liquidación, usted va a perder su puesto de trabajo. Entonces, si usted tiene la posibilidad de colaborar con este punto de, mediante la conciliación de las dos partes, de disminuir su salario, hágalo. Porque obviamente estamos frente a una situación que usted no está, pues digamos, en cabeza, no está en sus manos como tal. ¿Qué tipo de herramientas para colaborar? Colaboremos, ¿sí? Esto porque pues obviamente los empleados pues digamos habitualmente nos llegan obviamente con la duda y con, digamos, el problema de no, pero ¿por qué me van a disminuir el salario? Porque yo tengo que soportar este tipo de situaciones. Yo entiendo que son situaciones complejas, son situaciones muy... Todos estamos viviendo pues un momento en la historia de la humanidad que no estábamos pues ni siquiera esperando, ni nadie se imaginaba. Es totalmente aceptable este punto, pero tiene que entender que el empleador también
tiene unas obligaciones y tiene obviamente pues un número de personas a su cargo que dependen de él, y pues a su vez de esas personas dependen familias. Entonces obviamente que primordialmente cuidar los puestos de trabajo, y esto se hace a través de este tipo de acuerdos que se hacen. ¿Listo? Bueno, y este acuerdo pues nos lleva al siguiente punto, que son los permisos no remunerados. Pues también puede ser de que pues se llegue a un acuerdo con los empleados acerca de de que pidan permisos no remunerados durante esta cuarentena. Sí, bueno, en este punto pues hay que establecer que hay permisos remunerados y permisos no remunerados. Entonces, sí, hay un punto que es el permiso remunerado, que es con salario sin prestación que una de las dos partes que está obligada, es decir, mantiene su obligación de pagar salarios, y la otra parte, que es el trabajador, suspende su obligación de prestar el servicio. Esto es posible, y esto se lleva a través del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, para los que lo quieran revisar, que habilita al empleador a conceder permisos al trabajador en casos de grave calamidad, y diferentes puntos, y obviamente pues el punto en el que nos habilita, ¿sí? Sin embargo, si usted como trabajador tiene la potestad y digamos las condiciones de vida suficientes para poder solicitar un permiso no remunerado, obviamente lo puede hacer, ¿sí? Y lo puede hacer bajo, pues digamos, la simple solicitud al empleador. Pero en este punto voy a insistir en lo que hemos venido estableciendo. No puede existir ningún tipo de coacción por parte del empleador hacia el trabajador, que obligue al trabajador a aceptar este tipo de permisos no remunerados, porque pues en este caso como tal, obviamente como su nombre lo indica, no estaría percibiendo salario. Entonces, obviamente condiciones donde el trabajador tenga la posibilidad y obviamente tenga pues digamos todas las condiciones de vida necesarias para poder sobrevivir sin un salario. Sí. Ahora, que en vez de salario pueden acordar diferentes puntos como bonificaciones, aportes, como en alimentación o diferentes puntos, claro que lo pueden hacer, ¿sí? Todo se puede hacer mientras haya una conciliación y un acuerdo de las dos partes. Lo único que no se puede hacer, insisto, es que haya una coacción y el empleador obligue como tal al trabajador a aceptar este tipo de situaciones. Bueno, vamos a responder de pronto una pregunta de las personas. Hay una que es, se concilia la suspensión del trabajo por 120 días. ¿Se cumplen esos 120 días? Después de esos 120 días, ¿podría cancelarse o finiquitar totalmente el contrato? Bueno, ¿cuál es la situación acá? La situación de ese numeral tercero, pues como ya lo había establecido, es una situación muy específica porque pues establece solo 120 días, ¿sí? Entonces, se tiene que tener en cuenta que si usted va a dar por terminado el contrato, y es de forma unilateral, es decir, por el mero capricho del empleador, usted tiene que pagar lo de ley, ¿sí? Y además tiene que indemnizar si no hay una justa causa. Y en este caso, pues no la habría. Es decir, la suspensión de los 120 días no habilita ni es una causal de suspensión, de terminación con justa causa del trabajo, del contrato del trabajo. Y eso hay que tenerlo claro y hay que tenerlo en cuenta. Después de esos 120 días, esa suspensión no habilita para esa terminación. Y si usted, como empleador, decide terminar el contrato de trabajo unilateralmente y no está dentro de la ley que habilita a usted para hacerlo con una justa causa, usted tiene que pagar una indemnización y obviamente la liquidación correspondiente por el tiempo laborado. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Esa suspensión no habilita para que cuando se termine
pues esa suspensión pueda terminar el contrato de trabajo. ¿Listo? Bueno, muy bien, entonces bien aclarado eso ahí, y muy importante para los empleadores y para los empleados también. Y respondamos la pregunta que teníamos desde Sí. el principio acerca de los aportes a la seguridad social, que es un tema pues importante para los empleados de tener la seguridad, y los empleadores saber qué tenemos que pagar o qué tenemos que responder o qué tenemos que hacer con estos aportes. Listo. Entonces, esto es un decreto que salió el 15 de abril, es decir, hace 3 días. Esto está reciente y es un llamado para todas las personas a que se acojan a él, porque es una ayuda enorme dentro de toda esta situación. Entonces, pues obviamente esto también habilita, y hay que tenerlo en cuenta, para las personas que son independientes y hacen sus cotizaciones independientes. Bueno, Sí. según el decreto 558 del 15 de abril del 2020, para los periodos de abril y mayo, cuyas cotizaciones deben efectuarse en los meses de mayo y junio 2020 respectivamente, los empleadores del sector público y privado y los trabajadores independientes que opten por este alivio pagarán como aporte el 3% de cotización al Sistema General de Pensiones, con el fin de cubrir el costo del seguro previsional en el régimen de ahorro individual con solidaridad o el aporte del fondo de invalidez y sobrevivencia del régimen de prima media, según corresponda, así como el valor de la comisión de la administradora. La cotización, será pagada de la siguiente manera: el 75% por el empleador y el 25% restante por el trabajador. Por sus dientes pagarán este 3% en su totalidad. Julio, espera un Pues segundo obviamente esto es lógica, porque pues ellos no tienen... Espera un segundo que tuvimos una pequeña interferencia y de pronto no escuchamos muy bien la última parte. Nos quedamos en 75 y 25%. Listo. Entonces, la cotización será pagada de la siguiente manera: el 75% será por el empleador y el 25% restante por el trabajador. Por su parte, los trabajadores independientes pagarán el 100% de esta cotización, puesto que por lógica, pues ellos no tienen empleador que sustenten este pago. Entonces, esto es un decreto del 558 del 15 de abril del 2020, que usted como aportante lo puede consultar y lo puede establecer en aportes en línea. Sí. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. No sé si me están escuchando. Sí. Bueno, entonces este es un alivio que salió, y pues obviamente es muy importante que los empleadores tengan en cuenta esto, porque es una reducción significativa de ese porcentaje de cotización por estos 2 meses. Entonces, los invito a que lo lean. Es el decreto 558 del 15 de abril del 2020, repito, y busca pues tener un alivio en cuanto al pago de estos aportes, que ahora serán del 3% por los meses de abril y mayo, pagaderos en mayo y junio. Entonces, pues digamos que esta sería la respuesta a la pregunta que se hizo anteriormente. Bueno, muy importante entonces esa aclaración de cómo vamos a aportar o cómo vamos a hacer los aportes. Bueno, respondamos ¿Listo? respondamos unas preguntas de pronto para que Sí, claro. las personas que están conectadas, pues si tienen alguna duda, no sé si tú tengas la oportunidad de leer alguna de las preguntas que están en el chat. Sí, estoy ingresando al chat. De pronto esta que dice... Bueno, esto es importante. El tiempo que dura la suspensión, la C. Francisco Ávila. El tiempo que dura la suspensión, días o meses, ¿será considerado en la liquidación laboral? No. Es una suspensión del contrato, eso hay que establecerlo. Entonces, como se limitan o se exoneran de las obligaciones ambas partes, no entraría esa liquidación. Bueno, listo. Pues entonces,
Muchísimas gracias, Julio, ¿Listo? por estas aclaraciones. Creo que fue muy importante la información que nos has dado. Creo que lo que hemos trabajado hoy fue una ayuda y un aporte muy importante para los empresarios y para los empleados también, que se hayan acogido a estos decretos y que hayan tomado decisiones acerca de suspensiones, vacaciones o acuerdos en disminución y permiso. Es muy importante siempre tener ese soporte legal, y pues esperemos que Nova Legal pueda ayudar a todos los emprendedores, empresarios y empleados que tengan pues estos inconvenientes. Vamos a dar paso también a otro de tus colaboradores, para cerrar el webinar y tocar un tema muy importante. Pues todos los temas son importantes realmente, pero yo creo que va más allá de la situación legal de los trabajadores, y es cómo reorganizarnos empresarialmente. Así que pues, Julio, muchísimas gracias. No sé si quieras hacer un aporte final. Bueno, sí, muchísimas gracias a todas las personas que participaron del webinar. Vamos a seguir apoyando a todas las personas, a todos los empleadores y trabajadores de la forma pues más amablemente. Los invito obviamente pues a visitar las páginas de Aviones de Papel, que es una empresa que está en la búsqueda de la consolidación de la empresa como tal y del emprendimiento social desde el Tolima hasta, pues obviamente, la expansión por toda Colombia. Los invitamos igualmente a visitar las páginas de Nova Legal, asesores jurídicos de Ajucomsas, y pues bienvenidos sean. Y muchísimas gracias de verdad por la invitación, y entonces que sigan pasando pues muy buen día. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Julio, y vamos entonces con Santiago. Hola, Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Santiago, ¿cómo vamos? Muy bien, gracias al cielo, aquí pasando una muy buena cuarentena, y pues muy impresionados por la información que nos han brindado hoy Nova Legal. Realmente ha sido muy importante. Yo estoy aquí anotando todo lo que más pueda para solucionar todos nuestros temas legales de contratación y de asuntos laborales. Pero pues falta un tema muy importante por tocar, que es qué pasa si nos toca reorganizarnos, qué pasa si todas estas medidas que tomamos no funcionan y necesitamos una reorganización empresarial. Pero primero pues dinos tu nombre, cuéntanos quién eres, de dónde vienes, Santiago. Ok, mira, soy Santiago Bustamante Lozano, soy abogado de la Universidad de Ibagué, especialista en Derecho Civil de la misma universidad. En este momento me encuentro cursando una especialización en Derecho Administrativo en la Universidad del Tolima. He prestado mis servicios en el sector público, en el sector privado, como a empresas como HH Abogados, MCMC Abogados. También he prestado mis servicios a entidades públicas como la Alcaldía de Ibagué, la Gobernación del Tolima. En este momento me encuentro trabajando para la Registraduría Nacional del Estado Civil, y pues agradezco mucho esta invitación, la apertura de estos espacios educativos, me parecen muy buenos. Y claro, como bien lo dices, yo hoy quiero como darles a conocer una herramienta que tiene nuestro ordenamiento jurídico cuando las cosas no van muy bien económicamente en una empresa. Entonces, pues, sin más preámbulo, voy a continuar pues con el tema que pienso exponer. Sí, claro, sí. Mira, la ley 1116 del 2006 estableció una herramienta para esas empresas que se estaban ahogando, que tenían muchas obligaciones y ya no podía pagarlas, ya no podían seguir con esas obligaciones. Y esta es una situación que creo que nos va a tener a muchos de nosotros empresarios colombianos después de esta crisis, porque no es solo la crisis de salud, con eso conlleva, y lo hemos hablado, y como lo venía hablando el doctor Julio, viene con una crisis económica. Entonces,
Se contempla la reorganización empresarial. Esto es como parte de un régimen de insolvencia que establece nuestro ordenamiento jurídico. Y lo primero que debo decir es que se contempla durante dos situaciones. Lo primero es que la empresa se encuentre en cesación de pagos. Cuando hablo de empresa, me refiero a aquellas personas naturales que ejercen el comercio y aquellas todas personas jurídicas. Llámese, no sé, Nova Legal SAS, aviones de papel SAS, ¿sí? A eso me refiero, personas jurídicas. Sí. A este régimen incluye a estas dos personas. Cuando está en una cesación de pagos, ¿qué quiere decir que esté en una cesación de pagos? Es que usted tenga dos obligaciones, es decir, dos deudas con dos o más personas y que lleve demora más de 90 días. En ese momento, para la ley, usted está en una cesación de pagos. Y la otra, que es optativa, que una no excluye a la otra, es que haya una inminente situación de que usted sepa de que no va a poder pagar. Esta situación, o sea, este ítem solo va para las personas jurídicas. Es decir, las personas naturales ya deben haber estado en esa mora de pago. Si usted cumple con esos dos requisitos, si usted ve que está, o sea, tiene esas dos obligaciones, que no ha podido pagar con dos o más personas por más de 90 días, usted ya puede empezar un proceso de reorganización. ¿Qué es lo que busca el proceso de reorganización y por qué lo llamo como una herramienta para el empresario? Esta herramienta lo que hace es que busca la recuperación y conservación de la empresa como una unidad de explotación económica, porque eso es la empresa, una unidad de explotación económica y una generadora de empleo. Entonces lo que busca es que la empresa no muera, tenerla viva, es un salvavidas que nos da la ley. Sí. También sirve para preservar esas empresas y normalizar sus relaciones comerciales, porque cuando usted se ve en mora en los pagos, entonces usted se ve en mora con sus proveedores. Entonces, ¿qué hace el constructor si no puede tener cemento? ¿Qué hace el distribuidor si no puede distribuir sus alimentos? Entonces, lo que busca es que eso se regule. O también el tema de los créditos. Si yo necesito hacer créditos, pero me tienen aquí, no me prestan ya plata, pero necesitamos es proteger también esa vida crediticia. Entonces, este proceso va encaminado a esa cuestión, a proteger esos ítems que les acabo de decir. Pero entonces, este es un proceso que se debe presentar ante las autoridades que contempla la ley. ¿Cuáles son? La Superintendencia de Sociedades y ante un juez civil del circuito. Es un proceso más bien sencillo, Sí. donde debemos presentar más o menos, teniendo en cuenta que ya, como les dije antes, hay una de esas situaciones que tenemos, es la cesación de pagos o de la inminente situación de no pago, Sí. es que debemos presentar 5 estados financieros, lo que quiere decir que debemos llevar una contabilidad adecuada de nuestra empresa, debemos tener un inventario de nuestros activos y pasivos, tener como una manera explicativa un documento donde expliquemos por qué estamos en esta crisis, tener algo de flujo de caja y un plan de negocios de reorganización. Ahí es donde venimos y utilizamos esa gran palabra que hemos venido utilizando todos estos días, que es la de reinventarnos nosotros como empresa. Nos tenemos que reinventar y empezar a mirar un plan de negocios nuevo, cómo podemos salir adelante, qué es lo que nos sirve, a qué sector queremos llegar. Sí. Y debemos presentar también un proyecto de calificación y graduación de créditos. Esto del proyecto de calificación y graduación de créditos es más que un documento que se relaciona a quién le debo, cuánto dinero debe y a qué empresa, pues, o sea, se lo debo es por cuestiones de la empresa, ¿no? No, digamos, yo persona natural no puedo tener, digamos, los alimentos que debo, no puedo tener otras situaciones que no sean en el desarrollo de su empresa. Ya una vez iniciado el proceso, lo que se busca aquí y lo más importante, el objetivo de este proceso, y lo voy a decir ya pues para no alargarnos más en este tema, es llegar a un acuerdo con nuestros acreedores, un acuerdo que va a ser avalado por una autoridad, sea la Superintendencia de Sociedades, sea el juez civil de su local. En ese sentido es un acuerdo donde usted va a decirle, yo tengo estos activos, tengo estos pasivos con ustedes, yo quiero pagarles,
pero si digamos el banco me tiene a mí pues yo compré una maquinaria y el banco a mí me tiene una cuota porque hice un crédito para comprarla y el banco me tiene una cuota de 5 millones de pesos, pero yo en este momento, yo no puedo pagar 5 millones de pesos, para mí es imposible. Entonces, dice, mire señor banco, yo le puedo seguir pagando a usted una reestructuración del crédito, Sí. pero no es una reestructuración nada más el banco y persona, no, es en el proceso como tal. Entonces yo le digo, mire, la única forma en que yo le puedo pagar es de 1 millón de pesos mensuales. Amplíeme el plazo y condóname algo de intereses. Eso es una propuesta, ¿sí? Sí. Entonces el banco va a empezar a negociar, o sea, es una negociación. Entonces uno va a decir, mire, ¿es esto? O como lo decía ahorita Julio, es que los trabajadores ayuden o que se acabe el empleo, ¿sí? En esta situación, ayúdeme que yo lo voy a pagar, o si no, no puedo pagarle y esto se liquida y ya no hay nada más que hacer. Entonces, es muy, por eso lo digo que es muy conveniente para las empresas. Entonces, se empieza a hacer ese acuerdo y el tema es que se propone un plazo. Entonces yo digo, 5 años, ya espero estar muy bien, ya espero haber pagado todo y yo lo voy a seguir pagando de 1 millón de pesos y espero así ir y satisfacer las obligaciones con usted, con usted, con usted y con usted. ¿Sí? Eso, cada obligación tiene un pendiente día de la obligación y del tipo de obligación, porque tenemos obligaciones con trabajadores, puede ser obligaciones con entidades estatales, llámese fiscales, DIAN, eh, puede ser con obligaciones quirografarias, que son los de los títulos valores, como los bancos lo dan, o puede ser que un mismo socio de una empresa a las socio le dan plata, y entonces eso es de acuerdo, y ahí tienes cómo va voto como acreedor va a pesar. Entonces uno debe tener muy en cuenta eso, ¿no? Yo si tengo que el banco es el que más debo, yo debo buscar es más bien, un acuerdo que le sirva al banco, Sí. porque si no le sirve, es muy probable que no lo apruebe y si no llego a ese acuerdo, ese proceso judicial, es lo que Qué pena, no Santi, es queremos. que tuvimos una pequeña interferencia, no sé, última parte, acerca Eh, de conciliamos con el banco. Sí, o sea, el banco, puede ser que digamos el banco, digamos de Bancolombia, es el que más le debo plata. Con él es el que yo tengo que buscar generar el mejor acuerdo. Sí. Porque de él depende de que mi proyecto de salir adelante, mi plan de negocios, ese acuerdo que voy a hacer, salga adelante y sea aprobado por el juez. Porque una vez es aprobado, ya no hay, o sea, ya me puede decir, venir el que sea a decirme, no, pero es que ya no me sirve, yo ya necesito es que me pague más plata, qué pena, pero así quedó en el acuerdo, ya no hay nada más que hacer. Entonces, yo lo que los quiero invitar a todos los empresarios que nos están viendo es que no lleguemos a cerrar las empresas, no lleguemos a ese extremo a decir, ya no puedo más con mis obligaciones, yo ya no puedo más hacer nada más, voy a cerrar. No, hay la posibilidad, hay la forma. El tema es que pues debemos conocer de estos y por eso es tan importante estos espacios educativos y era básicamente eso lo que yo quería comentar. Existe esa herramienta, la reorganización empresarial y es una herramienta muy buena por el tema de que salva a la empresa. No, no quiere decir que si yo debo entonces ya tengo que cerrar, no. Si no puedo pagar ahorita, pues venga, miramos y negociemos, vamos mirando a ver cómo hago. Entonces, ese es el tema que yo les quería venir a exponer hoy. Bueno, Santiago, muchísimas gracias a tus colaboradores, a Julio y a Melanie, a Nova Legal por tener este espacio de enseñanza para nosotros los empresarios y para los emprendedores. Realmente es muy importante lo que ustedes nos contaron hoy y quisiera hablar un poco sobre los contactos, los teléfonos del contacto. Igual ahorita al final les voy a dejar un momento los teléfonos de contacto de Nova Legal y sus redes sociales para que se contacten con ustedes y puedan tener una asesoría mucho más especializada. Así que muchísimas gracias Santiago y a Nova Legal por la participación. Vale, no, de verdad a ustedes, muchas gracias, lo digo de verdad, aprecio mucho este espacio educativo
que nos brindan. Muy amables. Bueno, Santiago, que estés muy bien. Nos despedimos también de la audiencia. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias por acompañarnos. Realmente es muy importante seguir conociendo diferentes aspectos de la situación que estamos viviendo hoy en el país, a nivel laboral, a nivel emprendimiento, a nivel transformación digital. Esperemos que podamos seguir realizando este espacio con otros emprendedores y con